El Cowboy de Medianoche. Pues aquí estamos en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Claro, ya saben, y que Dios reparta suerte. Para aquellos que les gustan los toros y para los que no les gustan, también. Con el señor Chicuelo, hablando de toros. Una producción en cadena de Universal Radio, la emisora de tu ciudad. Señoras y señores, nuevamente estamos con todos ustedes con este espacio taurino dentro del Cowboy de Medianoche llamado Hablando de Toros. Hoy, en este Hablando de Toros, me acompaña aquí en el estudio central de Cadena Universal Radio nuestro crítico taurino, el señor Chicuelo, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, señor Chicuelo. Muy buenas tardes, Marcial. Bueno, en este Hablando de Toros vamos a hablar de las corridas generales de Bilbao. Así es, destaca en primer lugar que por primera vez en la historia se ha producido un indulto en estas corridas generales de Bilbao, en concreto a cargo del matador Borja Jiménez, que fue el lidiador en este caso del toro Tapaboca de la ganadería de la Quinta, y lo que propició las dos orejas simbólicas y la salida a hombros de nuestro buen amigo y querido torero Borja Jiménez, el sevillano. Para hablar de ese toro indultado, nada mejor que hablar con su protagonista, como es el ganadero, en este caso Álvaro Martínez Conradi, titular de la ganadería de la Quinta, al que damos la bienvenida a nuestro programa y ya saludamos. Ganadero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, obviamente la enhorabuena por el hito histórico que supone, y la pregunta clave que hacemos siempre es: ¿en qué momento viste que ese toro podía ser indultado de verdad? Bueno, muchas gracias por las atenciones y por vuestro interés en darle, ¿no?, la difusión que también la importancia de este indulto, que para nosotros es algo muy especial. Yo creo que el primer toro de la historia que se indulta en Bilbao, pues es un hecho de una relevancia a nivel social impresionante. Y bueno, según me preguntabas, la plaza era muy difícil ver y muchas veces estás ahí con la tensión que en ningún momento dado te puedes imaginar que el toro puede llegar a ser indultado. A mí el toro me estaba encantando en todo momento, pero hasta que no se indultó no lo podía imaginar, porque bueno, estamos hablando de la plaza de Bilbao, de una exigencia tremenda, un presidente, bueno, con un rigor como se merece la plaza, y bueno, pues aquello fue algo increíble. Pues el titular nos lo has dejado planchado, y es que en ningún momento se veía que ese toro podía ser indultado, pero no por la calidad del toro, que eso queda fuera de toda duda, sino por las circunstancias. Claro, por la exigencia de una plaza que sabes que a lo largo de la historia nunca se indultó un toro, porque en una plaza de segunda o tercera con una exigencia menor, pues es más fácil. Hay un público más alegre, hay otras circunstancias. Y bueno, a nosotros el toro siempre nos gustaba. Yo me acuerdo que desde hace tiempo, cuando tenía 2 años, pues ya lo teníamos visto, nos gustaba muchísimo, y bueno, fue un toro elegido para una importancia como Bilbao, y bueno, no nos imaginábamos que iba a ser indultado, pero estamos encantados porque primero tiene una reata fantástica. Su madre, su abuela, su bisabuela, toda la genética que le precede es muy importante, y eso para nosotros como ganaderos nos da mucha garantía para seguir seleccionando, para poder seguir trabajando en la mejora genética. Como ganaderos, ¿podrían especificarnos o detallarnos un poquito la vida que ha tenido Tapaboca
en cuanto a costes y en cuanto a años de cuidados y de atenciones por parte de los ganaderos, mayorales, etcétera, y personal de la ganadería, ¿podrían de alguna manera detallarnos, para aquella gente que no conoce el mundo del toro en profundidad, la vida que ha tenido este animal hasta el indulto de Bilbao? Bueno, un toro, ten en cuenta que una ganadería brava, como es nuestro caso, pues desde que se le desteta, que cuando tiene aproximadamente unos 7 meses, este toro nació en el mes de octubre de hace prácticamente 5 años, o sea, en el mes de octubre que viene cumpliría los 5 años, y desde que se destetó, que quiere decir que cuando se le quita a la madre, con unos 7 meses aproximadamente, pues ya empieza una alimentación específica y de preparación para cuando llegue el momento de la plaza de toros, el día de su lidia. Y evidentemente pues esos casi 5 años pues tienen unos costes de alimentación, sanitarios, veterinarios, vaqueros, mayoral, personal especificado, o sea, cualificado para el cuidado, el manejo y la alimentación durante todo ese tiempo. Y eso pues son unos costes muy altos. No le podría dar cifras ahora exactamente porque no es un animal individual, sino ten en cuenta que nosotros tenemos una explotación donde hay 250 vacas reproductoras aproximadamente, pero el número de animales en toda la explotación serán aproximadamente unos 800 animales. Entonces, pues digamos que los costes pues se dividen entre todos esos animales, ¿no? Pues ha quedado bastante detallado y mucho más de lo que podíamos esperar para la gente que no entiende muy bien este mundillo de la ganadería y del campo bravo. Otra pregunta, y es lo que le va a pasar al toro desde que ha sido indultado, es decir, ¿cuál va a ser la vida de Tapaboca de ahora en adelante? Lo primero que hicimos fue que hacerle unas primeras curas breves en la plaza de toros, en los corrales de la plaza de toros, y rápidamente montarlo en el camión para que viniese aquí a la finca, donde lo estaba esperando el veterinario especializado de la casa, que y él le hizo las curas pertinentes con su drenaje y haciéndole una apertura donde tenía las heridas para poder explorarlas y ponerle unas pastillas cicatrizantes y antibióticos, y a partir de ahí pues esperar que el toro esté tranquilo, que esté con las menos molestias posibles, y a partir de ese momento el toro, cuando esté plenamente recuperado, durante el otoño, que es cuando nosotros hacemos los lotes de cubrición, irá con su lote de vacas, que será aproximadamente unas 40 vacas, para que empiece ya el toro a cubrir y a dejar descendencia, pues hasta que viva durante muchos años. Después habrá que probar sus productos, a ver qué tal son, pero de momento se ha ganado la vida en una plaza de toros y morirá, espero que de viejo o muy viejo, cuando el toro tenga ya pues 15 o 18 años, que sea su ciclo natural, ¿no? Antes nos decías que desde los 2 años veíais que este toro tenía una calidad excepcional y que queríais conservarlo hasta el final, hasta ser quinquenio, para precisamente meterlo en una plaza grande. Pero ¿en algún momento tuvisteis la tentación o el ofrecimiento de alguna empresa para reseñar ese toro en otra plaza, bien como cuatrenio, bien como novillo incluso? Nosotros tuvimos la tentación de meterlo en la plaza para tentarlo como semental, pero las cosas del destino, tentamos un hermano suyo de padre, lo aprobamos como semental, y entonces por no insistir más en esa reata, pues no tentamos a Tapabocas, pero el destino lo tenía preparado en la plaza de Bilbao, y creo que ha sido un hecho histórico.
Bueno, cambiando de tercio, y para aquellos también aficionados que no nos tienen tanta afición a los toros, queríamos también preguntarle por el Campo Bravo español, y en este caso relativo a la Quinta. Desde la Quinta, ¿están satisfechos con las distintas ayudas, atenciones que desde las administraciones públicas se hacen con el Campo Bravo, con las ganaderías de toros, o por el contrario desean hacer algún tipo de reivindicación? Bueno, reivindicación, el toro bravo no recibe ayudas. El toro bravo se sustenta por sí solo y por el bolsillo de los ganaderos de forma privada. Desgraciadamente las ganaderías bravas son un trabajo muy intenso, es una afición, es una dedicación, es una pasión que le ponemos los ganaderos de Bravo, pero económicamente rara vez son rentables. El toro bravo aporta muchísimo a las dehesas, aporta muchísimo al ecosistema, y creo que es el guardián de la dehesa para mantener y que sobrevivan muchísimos animales alrededor del toro, ¿no? Y ahí están pues muchísimos ejemplos de ganaderías que conviven con una cantidad de flora y fauna, porque son, como digo, gran parte de los guardianes de la dehesa. Estamos en las claves de lo que es el Campo Bravo español, estamos en las claves de lo que es la tauromaquia, porque cuando se dice desde los mundos antitaurinos de subvenciones, ayudas desaforadas y que sin ellas sería imposible la supervivencia de la tauromaquia, pues aquí las declaraciones de Álvaro Martínez Conradi dejan en evidencia todo y tiran por el suelo todos esos argumentos. Y en este sentido quería preguntarle simplemente, ¿cuántos empleados tiene su ganadería aproximadamente, para que la gente pueda hacerse una idea del tamaño? Bueno, pues anualmente, digamos mensualmente, hay 8 personas fijas en la ganadería, y a lo largo del año, pues en determinados picos de mayor trabajo, pues hay algunas contrataciones eventuales. Pues en todo caso está claro que la aportación de los ganaderos y sobre todo el interés, como ha demostrado Álvaro Martínez Conradi, es lo que mantienen viva la tauromaquia desde su más pura esencia, como es la propia ganadería en el Campo Bravo. Pues con todo esto, si ha quedado alguna cosa que nos quieras comentar a mayores, pues es el momento, y si no, te agradecemos muchísimo la entrevista y te emplazamos para cuando la actualidad lo demande. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí, en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Hablando de toros y toreros, y que Dios reparta suerte. Aquí, en Cadena Universal Radio, aquí en la emisora de su ciudad, hablando de toros y toreros. Bueno, pues señor psicólogo, continuamos ya después de haber hablado con Álvaro Martínez Conradi, el ganadero, con ese indulto histórico en Bilbao. Tenemos también un comentario general, ¿no? Así es, nuestro compañero Tonio Sanz, desplazado a la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao, nos emite desde allí un comentario acerca de sus impresiones sobre la Feria Taurina bilbaína. Buenas tardes. Vamos a hacer un balance sobre estas corridas generales de Bilbao de esta negocia 2025, en la cual la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao vuelve a ver la luz. Ha habido acontecimientos importantísimos, como el indulto al toro tapaboca por Borja Jiménez de la ganadería de la Quinta, una decisión muy arriesgada por parte de don Matías González, pero la petición fue unánime. Fue un toro que fue de menos a más en el caballo. De acuerdo, hubo gente que la quería ver al toro en el caballo en un tercer encuentro, pero el toro fue bravo como un tejón y aguantó hasta el final, y Borja Jiménez le exprimió como si fuera un limón, toreando muy de verdad, toreando muy puro y con mucha sinceridad. Un triunfo rotundo. Otro toro también interesante que se le premió con la vuelta al ruedo fue al toro Yoguizo, lidiado en primer lugar por Damián Castaño de la ganadera
de Dolores Aguirre, un toro de alta nota en el cual los jurados del Cruz Cocherito y demás estuvieron dirimiendo quién iba a ser el toro triunfador de la feria, y al final fue el toro de Martínez Conradi, Tapaboca, el toro indultado. También hubo un toro interesantísimo con la vuelta al ruedo de Don Victoriano del Río, en la cual Roca Rey dio una tarde rotunda de volver otra vez a recuperar su sitio. Y el acontecimiento de la feria, sin duda alguna, fue el toreo eterno, el toreo clásico, el toreo de puro de Diego Urdiales, con esa faena soñada que otra vez le vuelve a situar entre los destacados de esta recta final de la temporada, como así lo hizo también en la Feria de Málaga, en su Alfaro, en la cual siempre que está toma aire y lo coge. Y para destacar también, dijéramos, el pundonor de Fernando Adrián en su debut en Bilbao, que cayó de pie. Muy a destacar también, dijéramos, con la ausencia de Morante, como así fue, ¿no?, de que el público respondió en taquilla, y eso quiere decir, como dije al principio, de que Bilbao vuelve a ver un poquito la luz y a ser el Bilbao de antaño. Aquí, en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Hablando de toros y toreros, y que Dios reparta suerte. Aquí, en Cadena Universal Radio, aquí en la emisora de su ciudad, hablando de toros y toreros. Después de este pequeño comentario general de Toño Sanz, señor Chicuelo, tenemos más sobre las corridas generales de Bilbao. Así es, como buena feria del norte, feria de primera categoría y con todo su merecimiento, tenemos que hablar con uno de las instituciones más emblemáticas en cuanto a la tauromaquia bilbaína, como es el propio Club Taurino de Bilbao. Y su presidente y amigo Juanma Delgado nos atiende y nos va a comentar un poco también sus impresiones de lo que fueron las corridas generales desde su punto de vista. Juanma Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, coméntanos, como titular, no cabe duda de que es el indulto al toro Tapaboca de la Quinta a cargo de Borja Jiménez, con esas dos orejas simbólicas. ¿En qué momento te diste cuenta de que realmente ese toro podía ser indultado en Bilbao con los antecedentes nulos que había en cuanto a indulto? Pues bueno, yo al principio vi que era un gran toro. Lo que pasa es que estando Matías arriba, que es muy exigente, siempre te queda, aunque es muy buen aficionado, siempre te queda la duda que qué va a hacer. Pero ya cuando pues no sé, a la 10ª tanda o así, ya que la gente empezó a pedir indulto, yo creo que ya fue el momento en que yo me di cuenta, y el propio torero, que siguió toreando, que el toro podía e iba a ser indultado. Otro de los toreros que ha destacado en estas corridas generales 2025 es Roca Rey, que pese a tener una trayectoria últimamente bastante irregular y bastante baja en cuanto a su rendimiento esperado, en Bilbao sí dio el do de pecho, nunca mejor dicho, y tuvo 3 orejas y salida a hombros con toros nada menos que de Victoriano del Río, que además dieron un buen juego, ¿no, Juanma? Sí, bueno, se le ha dado a la corrida de Victoriano del Río, le ha dado la Junta el premio a la ganadería, a la mejor ganadería, Entonces, yo, cuando Matías en el primero le niega la segunda oreja a Roca Rey, algo que ya pasó además hace 2 años, que le dio una oreja y luego con fuerza le pidieron la segunda, en el segundo le dio 2 orejas. Entonces yo creo que Roca, un poco enfadado, salió a reventacalderas, porque se fue a Portagayola, pegó 2 largas cambiadas, luego se pegó un arrimón y luego la estocada. Es que ya no había otra ley que darle las 2 orejas. Estuvo, y es verdad que no llevaba una temporada muy así, porque en Madrid, Pamplona, Sevilla tampoco, pero Bilbao yo creo que es uno de los feudos de Roca Rey, y yo creo que además que le ha relanzado la temporada muchas veces.
Otro de los toreros que destacaron y que llamó la atención por su acartelamiento en Bilbao es Fernando Adrián, que pese a sus triunfos en otras plazas, pues en Bilbao se le esperaba y dio también un triunfo importante, una oreja de peso en ese toro de Fuente Imbro. ¿Qué impresión os dejó Fernando Adrián? Pues buena impresión. Yo le conozco porque le he seguido habitualmente y sé que por donde iba casi salía a puerta grande. Entonces teníamos mucha fe en Fernando Adrián. También teníamos fe en Saúl Fortes, pero bueno, no le acompañaron los toros o no tuvo su tarde. Pero es que ha habido bastantes toreros destacados, porque si tenemos en cuenta que ha sido una feria que un indulto, dos vueltas al ruedo, 3 salidas a hombro, en una feria que este año ha sido algo menor, con 6 festejos, pues yo creo que ha sido una feria muy, muy importante. Y además una feria que la afición ha vuelto a venir a Vistalegre, y sobre todo mucha gente joven. Es lo que nos ha sorprendido, porque ahí está el futuro. ¿Y de dónde sale tanta gente joven aficionada a los toros en Bilbao? Pues como desaparecen, aparecen. No tiene una explicación muy clara. De todas formas, también Bilbao ahora está teniendo mucho turista. Y también sería gente inglesa, francesa porque están cerca, belga, italiana, gente de otros sitios que ha acudido a la plaza. Entonces, también la labor de los clubs con los jóvenes, en concreto el club que yo presido, que es el excelentísimo Club Taurino de Bilbao, que vamos a hacer 100 años en 2028, pues tenemos 50 jóvenes, hasta los 18 no pagan, de los 18 a los 25 pagan la mitad, y a partir de los 26 pues ya pagan. Y bueno, solemos hacer actos con ellos, algún copeo, tientas, luego por ejemplo 2 toreros durante la feria hicieron clases magistrales, Juan Leal y el propio Borja Jiménez, y eso genera afición. Y luego salir al ruedo, a dar la vuelta al ruedo con el torero que sale a hombros, pues bueno, fue muy, muy emotivo, y yo creo que estamos muy contentos por eso. ¿La reducción de abono ha propiciado el incremento de entradas y de abonados que se ha visto este año en Vistalegre, Juanma? Pues teníamos dudas. Abonados, sí, porque claro, no es lo mismo pagar como antes en su día eran 8 corridas y 1 de rejones. Y el abono, pues este año se ha reducido el 30%, con lo cual había gente que estaba a favor de reducir el abono y concentrar las corridas en gente interesante, y había gente que prefería recortar. Ha habido su polémica y bueno, y parece que a la empresa le ha dado la razón, aunque el año que viene tendrá que dar una más, porque así lo exige el pliego de condiciones. El año que viene tendrán que ser 6 más 1, o sea que... Pero en general hay satisfacción de cómo se ha desarrollado el ciclo bilbaíno, y sobre todo el resultado del público, que Bilbao vuelve un poco por sus fueros, ¿no? Sí, ha habido 2 tardes que con, pues si caben 14.782, el día de Roca se rozó los 13.000, y el día de Morante iba incluso de taquilla mejor que la de Roca, pero al no venir Morante bajó, y no creas que devolvieron mucha gente, pero se hubiese llenado el día de Morante. Sí, es lo que te iba a preguntar, y también se ha dado en otras plazas en las que hemos estado presentes. Pese a no ir Morante, la devolución apenas se notó en las taquillas, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que ya tiene sus planes hechos, gente que viene de fuera, y ya pues se queda. Aunque en este momento de forma que está el maestro Morante, si hubiese venido, yo creo que este año está llevando mucha gente Morante.
y Urdiales no decepcionó. Claro, es que hay otros dos que me faltaban de decirte, que son Damián Castaño, con un toro muy bueno también de vuelta al ruedo de Dolores Aguirre, y luego también Diego Urdiales, que hizo una faena, sobre todo por el pitón izquierdo, memorable a un toro de García Grande, que también salió a hombros, ¿eh? Pues con todo lo que nos has dicho ya queda más que reseñada, resumida y hecha la crónica de las corridas generales de Bilbao 2025. Juanma Delgado, muchas gracias por tu atención una vez más con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias por atenderme y encantado. Adiós. Bueno, señor Sigüelo, pues ahí estaban esas corridas generales de Bilbao con los protagonistas hoy, Álvaro Martínez Conradi, el ganadero, con ese comentario de Toño Sanz y por último con esas declaraciones de Juan Manuel Delgado del Club Taurino de Bilbao como presidente. ¿Alguna cosita más que pudiéramos reseñar de estas corridas generales de Bilbao, señor Sigüelo? Pues que Bilbao vuelve por sus fueros, ha sido un éxito del público, como nos han descrito todos los intervinientes en esta tertulia, y desde aquí deseamos que la capital del bocho vuelva a ser el emblema del toro y el emblema de la tauromaquia del norte. Pues señoras y señores, despedimos ya Hablando de Toros, hoy con las corridas generales de Bilbao, y les dejo ya con el compañero Gaspar Barrón para que continúe con este Cowboy de Medianoche.